Hola, hoy es martes 21 de enero del 2025. Voy a hablar de la parashá de esta semana, que es parashá Baerá. En el comienzo de esta parashá, Moshe experimenta una lógica desilusión que es común a todos los líderes, que es que el pueblo no lo escucha. Moshe, como era de esperar, no encuentra una respuesta positiva en el pueblo cuando le va a decir que él es el encargado que Hashem le pidió que lo saque de la esclavitud. Pero esto sucedió porque su vida estaba en riesgo, sus vidas estaban en peligro porque ya había pasado que el faraón cada vez se endurecía más. La Torá no ve esto como algo malo del pueblo, sino como un desafío para Moshe, en realidad. El pueblo no es castigado ni reprendido, porque entiende que, Hashem entiende que son víctimas de lo que les está sucediendo. Entonces no son ni serán juzgados por ello, pero sí estaría de Moshe como líder insistir hasta que lo oigan, porque la responsabilidad del líder no es decir lo que el pueblo quiere oír, sino lo que debe oír. Los profetas del pueblo de Israel nunca bajaron los brazos por temor al enojo del pueblo. Y la virtud de un líder no está en acomodar lo que tiene que decir en su mensaje para satisfacer la demanda, sino tiene que hablar de los valores que él representa y los principios que representa. Muchas veces nos cuesta decir que no y ser duros con un mensaje porque sabemos que no es lo que quieren oír, pero sí sabemos que es lo que deben oír, a pesar de que se vayan a enojar con nosotros. Hashem se la revela a Moshe utilizando las 4 expresiones de redención. Él le promete sacar a los hijos de Israel de Egipto, redimirlos de su servidumbre, para después tomarlos como su pueblo elegido en el monte Sinai. Y que luego los va a llevar a la tierra de Israel, que él les prometió a los patriarcas como eterno legado. Cuando Hashem le dice a Moshe que va a sacar a los judíos de Egipto, utiliza 4 formas diferentes para decir lo mismo. Aparece 4 veces en la Torá el mismo concepto, pero en formas diferentes. La primera dice, los sacaré de debajo de las cargas. La segunda dice, los rescataré. La tercera dice, los redimiré. Y la cuarta dice, los tomaré como pueblo para mí. Estas 4 declaraciones en realidad son 4 formas diferentes de la redención. Esto lo recordamos en el Seder de Pesas cuando tomamos las 4 copas de vino, que simbolizan estas 4 frases. Entonces, ¿qué significa cada una de ellas? Lo sacaré de debajo de las aguas, quiere decir que incluso si Hashem no nos hubiera rescatado, hubiera cesado la servidumbre, por lo que debemos estar agradecidos. La segunda, los rescataré, es rescatar es eliminar completamente el problema. Entonces le pedimos a Hashem que nos rescate de Egipto para no tener que preocuparnos otra vez de este tema, de la esclavitud. La tercera, los redimiré, la palabra redención implica eliminar los efectos del problema, es decir, nuestra mentalidad de esclavos, nuestra falta de riqueza, nuestra falta de infraestructura para ser una sociedad independiente. Y la última, los tomaré como pueblo para mí, es cuando Hashem nos acerca a él, nos da un nuevo objetivo, un proceso positivo y dinámico cuando nos elige eh, justamente hacernos su pueblo elegido. Em, Después del fracaso inicial de Moshe al intentar convencer al faraón de liberar a los esclavos, vuelve a hablar con Hashem y Hashem ahí le dice, esto dice la Torá, Hashem le habló a Moshe, Dios le habló a Moshe y dijo, yo soy Hashem. Me aparecía a Abraham, Isaac y Jacob como el Shaddai, pero no me di a conocer a ellos por mi nombre Hashem. También establecí mi pacto con ellos. Yo les daré la tierra de Canaán, la tierra en la que vivieron como extranjeros. Ahora he oído el gemido de los israelitas porque los egipcios los tienen en servidumbre y me he acordado de mi pacto.
Di pues a los israelitas, yo soy el Señor. Os liberaré de las tribulaciones de los egipcios y os liberaré de su servidumbre. Os redimiré con brazo extendido y con castigos extraordinarios. Os llevaré a la tierra de Egipto y os haré volver a la tierra de Egipto. Yo seré mi pueblo y yo seré vuestro Dios. Y sabréis que yo, Hashem, soy vuestro Dios, que os liberé de los labores de los egipcios. Yo os introduciré en la tierra que juré dar a Abraham, Isaac y Jacob y os la daré en posesión. Yo soy Hashem. Esto es la traducción bastante literal de lo que dice la Torá en hebreo. La Torá le asigna a Hashem más de un nombre, más de 70. Y cada nombre significa una manera única a través de la cual Hashem se relaciona con el mundo y le da forma. El nombre conocido como Hashem, literalmente llamado, que quiere decir el nombre, representa la capacidad de Dios de remodelar y de redirigir el mundo que él creó. Hashem puede derribar al todopoderoso faraón, todopoderoso, y a la nación egipcia, que es la famosa y más importante de ese mundo en ese momento. Hashem puede levantar a los humildes, a los marginados, a los esclavizados, liberarlos, bendecirlos con la libertad verdadera y conducirlos a la independencia. Cuando Hashem se comunicó con Abraham, Isaac y Jacob para prometerles la tierra y el futuro, su mensaje fue uno de promesa, promesa para el futuro. Y ahí Hashem les estuvo diciendo, le está diciendo a Moshe, que el futuro de que él le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob era ahora, que había llegado el momento. Y él, Hashem, estará moldeando, rearmando y redirigiendo este futuro según su voluntad. Ni el faraón ni el mar de los juncos podrán interponerse en su camino. Moshe tenía 80 años en ese momento y Aarón 83, cuando hablan con el faraón repetidas veces para exigirle que deje salir a mi pueblo para que me sirvan en el desierto. Sin embargo, el faraón se niega todas las veces. Y Hashem le dice, cuando el faraón le diga, hagan milagros para ver quién es ese Hashem que ustedes dicen, lancen la vara delante del faraón, el famoso bastón que hablamos de la semana pasada, y se convertirá en una serpiente. Y así hicieron More y Aarón. Moshe tiró, Aarón habló, Moshe tiró la vara y se convirtió en una serpiente. Y la tomó de la cola y volvió a formarse el bastón. El faraón le pidió a sus magos y consejeros que hicieran lo mismo y sus varas se convirtieron en serpientes. La gran diferencia es que la vara de Aarón y de Moshe se tragó las serpientes y obviamente los bastones de los otros magos. Sin embargo, el corazón del faraón se endureció, no les hizo caso, tal cual como Hashem había predicho. Después de esto, Hashem le dice a Moshe, ve al faraón por la mañana cuando salga del río Nilo. Dile que deje de ir a los israelitas para adorarme en el desierto. Dile que yo demostraré que soy Dios golpeando con la vara el agua del río, convirtiéndola en sangre y matando todos los peces. Todas las aguas de Egipto, incluso la de los vasos, se convertirán en sangre. Y esto fue lo que Hashem le ordenó a Moshe. Le ordenó que lo esperara en el Nilo porque, según Rashi, que es el comentarista más famoso de la Torá, el faraón decía que era la persona más poderosa del mundo y que él afirmaba que no era solo un ser humano, que era un dios. El problema es que al decir esto, los dioses no necesitan hacer sus funciones corporales como los normales humanos. Entonces, para ocultar que no era realmente un dios y que era un simple ser humano, iba al río Nilo por la mañana a hacer sus necesidades. Por eso Hashem le pide a Moshe específicamente que lo vaya a esperar al río Nilo para avergonzarlo y demostrarle que era evidente que era un ser humano común y corriente. Moshe y Aarón hicieron exactamente eso y golpearon el agua del Nilo con el bastón y todas las aguas de Egipto, menos la de Goshen, que es donde vivían los Yehudim, se convirtieron en sangre.
el agua de los animales, el agua del río, el agua de los lagos, el agua de los pozos, el agua de los jarrones, de los vasos, de todo. Todo se convirtió en sangre. Pero los magos del faraón hicieron algo parecido. El corazón del faraón se endureció, así dice la Torá, y se negó a dejar a ir a los israelitas. 7 días después, Hashem le ordena a Moshe que le diga al faraón: si te niegas a dejar ir a mi pueblo, plagaré el país y tu palacio y las casas de tu pueblo con ranas. Y así fue como aparecieron ranas por todas partes, en las camas, en el camino, en las calles, en las cocinas, en las chimeneas. Y el ruido de las ranas, que eran millones, era ensordecedor. Pero los magos también trajeron ranas. Entonces el faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: rueguen a su Dios que quite las ranas y yo dejaré ir al pueblo a ofrecer sacrificios al Señor. Entonces Moshe le suplicó a Hashem y Hashem sacó las ranas y las mató. Cuando murieron todas las ranas, el pueblo las amontonó y había un olor hediondo por todo Egipto, menos en Goshen. Pero cuando el faraón vio que había alivio porque no había más ranas saltando por ningún lado y no estaba más el ruido, se puso muy terco, no dejó ir al pueblo tal como Hashem había predicho. Nuevamente Hashem le ordena a Moshe que le diga a Aarón: extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, el piso, para que se convierta en piojos por todo el país de Egipto. Así lo hicieron y los piojos se apoderaron de todo Egipto menos de Goshen. Se posaron sobre hombres y animales en todo Egipto. Los magos intentaron producir piojos con sus hechizos, pero no pudieron. Estaba toda la gente y los animales ya picados y ya les dolía de tanto rascarse. Y ahí los magos le dijeron al faraón: este es el dedo del Dios de los israelitas. Pero el corazón del faraón nuevamente se endureció, no les hizo caso y, tal como había dicho Hashem, no los dejó salir. Entonces Hashem le dijo a Moisés: vuelve a presentarte ante el faraón y dile que si no deja ir a mi pueblo, soltaré una plaga de insectos, que fueron las langostas. Estos insectos se extenderán por todo Egipto, pero no en la tierra de Goshen, donde habita mi pueblo. No habrá ninguno. Así sabrá el faraón que yo, el Señor, el Señor Dios, hago distinción entre mi pueblo y el pueblo del faraón. Y así hizo Hashem. Toda la tierra de Egipto quedó devastada por plagas de insectos, en general langostas. El faraón llamó a Moisés y Aarón y les dijo: vayan y ofrezcan sacrificios a su Dios en la tierra, pero que saque estos insectos, así los dejo ir. Vayan al desierto a hacer sus sacrificios, pero no se alejen mucho. Moshe le pidió a Hashem que eliminara los insectos y Hashem así lo hizo. Pero cuando sucedió esto, nuevamente el faraón se puso terco y no dejó salir al pueblo. Hashem le dijo entonces a Moshe: dile al faraón que si se niega a dejar ir a mi pueblo, heriré al ganado de Egipto con una gran peste, pero no heriré al ganado de los israelitas. Y así hizo Hashem. Pero el faraón siguió sin dejar salir el pueblo. Entonces Hashem le dijo a Moshe y Aarón: tome cada uno un puñado de hollín del horno y que Moshe lo arroje al cielo a la vista del faraón. Ese hollín, ese polvo, se convertirá en polvo fino sobre toda la tierra y causará llagas en hombres y animales. Y así fue. Todos los egipcios y todos los animales se llenaron de ampollas y llagas, pero los magos no pudieron enfrentarse a Moshe por sus propias llagas. Pero cuando Hashem endureció el corazón del faraón y no dejó salir al pueblo nuevamente, como lo había predicho. Entonces Hashem le vuelve a decir a Moshe: dile al faraón que esta vez enviaré todas mis plagas sobre él y su pueblo, para que sepa que el faraón, que no hay nadie como yo en todo el mundo. Dile que ya podría haberlo matado, pero que lo he perdonado para mostrar mi poder y que mi fama resuena en todo el mundo. Dile que mañana, a esta hora, haré llover un granizo tan fuerte como nunca antes se haya visto en Egipto, y que ponga a los animales a resguardo. Los que tenían miedo, los egipcios que tuvieron miedo, guardaron
a los animales dentro de sus casas, y los que no temieron a Shem los dejaron al aire libre. Al día siguiente, tal como había dicho Shem, cayeron truenos, granizo con fuego, el granizo y fuego. El fuego no derretía el granizo. Y caía sobre el suelo, eran piedras muy grandes de granizo. Y todo lo que estaba al aire libre fue derribado, así como las hierbas, los árboles, los animales. Solamente en la región de Goshen, donde estaban los israelitas, no hubo ni granizo ni fuego. Entonces el faraón mandó a llamar a Aarón y a Moshe y les dijo: esta vez yo soy culpable. Su señor tiene razón y mi pueblo está equivocado. Rueguen a su Dios que acabe con los truenos y el granizo y los dejaré ir. Moshe respondió: cuando salga de la ciudad, extenderé mis manos hacia el cielo y entonces cesarán los truenos y el granizo y sabréis que la tierra es de Hashem. Así hizo Moshe. Pero cuando el faraón vio que pararon los truenos y el granizo, volvió su maldad. El corazón del faraón nuevamente se endureció y no dejó marchar nuevamente a los israelitas, tal como Hashem había predicho. Entonces, la pregunta es: ¿por qué Moshe le dijo al faraón una mentira parcial? ¿Por qué le dijo que después de la cuarta plaga del Arov, de las angostas, los insectos, le dijo: déjame salir para ir a hacer sacrificios al desierto? Esto es como que iban a hacer un viaje de 3 días para hacer los sacrificios y que iban a volver, que en realidad no era lo que iban a hacer. ¿Por qué hizo esto? Em, Porque Hashem le había dicho: le tienes que decir, deja salir a mi pueblo para que puedan hacerme un festival a mí en el desierto. Déjanos hacer el viaje de 3 días al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios, o nos castigará con plagas o con la espada. Eso es lo que Hashem le da, la orden que le da a Moshe. Déjanos hacer el viaje de 3 días al desierto. Pero claro, eran 3 días de ida. Él no nombró los 3 de vuelta, porque no estaba planificado. Hashem hasta especifica eso antes del comienzo de la quinta plaga. Inclusive diciéndoselo mientras estaba frente a la zarza ardiente, que lo vimos en la parasha anterior. Ahí le dijo: tú y los ancianos de Israel irán entonces ante el rey de Egipto y le debes decir: el Señor, Hashem, Dios de los hebreos, se reveló ante nosotros. Ahora te pedimos que nos permitas ir de viaje al desierto por 3 días para hacer un sacrificio al Señor nuestro Dios. Esta impresión se mantiene hasta el final de las plagas. En ninguna instancia Moshe dice explícitamente que propone que el pueblo parta en forma permanente y nunca retornar. Él habla de un viaje de 3 días. Y hay una discusión entre él y el faraón acerca de quiénes debían ir. ¿Y debían ir solo los hombres adultos, solo las personas sin el ganado? Moshe pidió permiso en forma repetida para adorar a Hashem en otro lugar que no sea Egipto. Hablaba del desierto, pero no habla de la libertad ni de la tierra prometida. ¿Por qué no? ¿Por qué crea y no corrige una falsa impresión? Hay diferentes comentarios al respecto. El Rab Lusato en Italia, que nació en 1800, dice que era imposible que Moshe dijera la verdad frente a un tirano como el faraón. Otro Rab, Abarbanel de Lisboa, en 1437, dijo que Hashem le indicó intencionalmente que hiciera un pequeño pedido para demostrar la crueldad y la indiferencia del faraón hacia sus esclavos. Lo único que pedían era una breve interrupción de sus labores para ofrecer sacrificios, que si no se los permitía, evidentemente era un tirano. Otro comentarista anónimo dice que esta era una guerra entre el faraón y el pueblo hebreo, y que en la guerra todo engaño está permitido y a veces hasta es necesario. Sin embargo, los términos del encuentro de Moshe y faraón son parte de un esquema mucho más amplio de lo que hemos visto en la Torá. Es parte del plan divino. Cuando Jacob deja a Labán, en su momento, en la parashá que vimos, cuando se escapa que Labán estaba de viaje, y Jacob decide irse con sus mujeres y sus hijos,
Dice la Torá que Jacob decidió ir detrás de la espada de Labán, el arameo, y no le dijo que partiría. Aunque no es estrictamente una mentira, es una excusa diplomática. Cuando los hijos de Jacob están intentando rescatar a su hermana Dina, que había sido violada y secuestrada por Shem, también contestaron engañosamente cuando Shem y su padre propusieron casarse con Dina, y ellos le dicen que sí, que se podían casar si estuvieran circuncidados. Y así hace que todos se circunciden, y cuando están todos débiles, al tercer día van y los matan. Esta fue otro engaño, otra mentira piadosa. Aún antes vemos 3 veces que Abraham y Isaac fueron forzados a abandonar la tierra debido a la hambruna y van hacia Egipto y hacia diferentes lados y ocultan que tanto Sara como Rivka son sus esposas, dicen que son sus hermanas. Con esto evitan que las lleven al harén del rey. Todos estos episodios no pueden ser una coincidencia o algo accidental en la narrativa de la Torá. Lo que parece ser la implicancia parece ser la siguiente. Fuera de la tierra prometida, es decir, fuera de la tierra de Israel, los judíos en la era bíblica estarían siempre en peligro si decían la verdad. Estaban en constante riesgo de ser esclavizados o ser asesinados. Eran una pequeña familia o una pequeña nación, de acuerdo a como lo quisieran comentar, o la época de imperios, y tenían que utilizar todo su ingenio para poder sobrevivir. Em, en términos generales, está prohibido mentir, pero se pueden crear falsas impresiones. No es así como deberían ser las cosas realmente, pero así era antes de que los judíos tuvieran la propia tierra de Israel como tenemos ahora. Moshe, que ya había visto que su primer encuentro con el faraón había traído peores consecuencias para el pueblo, que tenían que buscar la propia paja para hacer la misma cantidad de ladrillos en la misma cantidad de tiempo, no quiso correr ese riesgo de empeorar las cosas. Entonces aquí la Torá no está justificando el engaño, pero sino está condenando el sistema en el cual decir la verdad podía poner en riesgo la vida de todos los hebreos, como ocurre en muchas sociedades tiránicas y totalitarias actualmente. Decir la verdad pone en riesgo la vida. El judaísmo es una fe que valora la honestidad intelectual, la verdad moral, sobre todas las cosas. Entonces, lo que la Torá establece en todas estas narrativas del libro de Génesis y la séptima en el libro de Éxodo, es la conexión entre la libertad y la verdad. Donde hay libertad, puede haber verdad. De otra forma, no. Lo pueden llevar a la práctica en lo que está sucediendo hoy en día y pasó con los vipers y todo lo demás. Bueno, espero que lo hayan disfrutado. Nos vemos la semana que viene con la paralla siguiente y en la clase en forma presencial o por Zoom. Shavuot Tov.